¿Ya? ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy no lo pudimos pasar a tiempo, pero espero que un poquito más tarde se pueda pasar transmitir este mensaje, porque yo le doy gracias a Dios por la enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar una nueva serie y yo le pido a Dios la gracia que no tengo de manera natural, para que me permita compartir con gracia, poder y vida algo que Él quiere que todos escuchemos, para que tomemos una decisión, no para seguirnos engañando. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios el favor de su gracia. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Dios, porque fiel eres tú, Señor, y tú sabes que nosotros necesitamos ser confrontados con la verdad para darnos cuenta lo mal que estamos. Si no hemos sido capaces de tomar la decisión de hacerte nuestro Señor, somos gente engañada a Dios, gente religiosa que solo quiere escuchar para, oír música en sus oídos o por curiosidad, pero no nos importa la relación contigo. Danos ese corazón, como vamos a ver en el ejemplo del día de hoy que tuvo esta persona, para poder encontrar ese camino que tú le pones a cada persona en algún momento en su vida, para que sea capaz de enfrentarse a sí mismo primeramente y segundo, invitarte a reinar en ese corazón. Te tenemos que rogar ese favor, Señor, porque no hay nada en nosotros que nos permita ver claramente y tomar esta hermosa invitación que nos haces a ser verdaderamente tus hijos. Danos la gracia de que tu Santo Espíritu nos pueda guiar en esta mañana y nos permitas iniciar esta serie para que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestra vida. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues hoy comenzaremos con una nueva serie, te decía, y yo espero poder llegar al primer versículo del libro de Gálatas, que es la serie que habíamos anunciado, ¿verdad? Sí. Pero hoy solo será la introducción a la introducción del libro de Gálatas. Y esta es una pequeña carta, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta de 6 capítulos cortos que vamos a estar estudiando, esta epístola del apóstol. Pero algo que es muy importante entender es el contexto, el marco histórico de la carta. A eso me voy a abocar esta mañana y espero que en verdad le pido a Dios sea de verdadera edificación. Bueno, pues al menos a modo de introducción, esta epístola del gran apóstol Pablo, creo que es muy adecuada en este momento en particular. Así es Dios de atinado, como en nuestras vidas, como yo diría, aspirantes a creyentes, pero también como una iglesia que está buscando la verdad, para poder poner bases sólidas en ese camino a la salvación.
y esto es bien importante que entendamos, la falta de doctrina está causando estragos en el cristianismo actual. Muchas iglesias se dicen cristianas porque los creyentes no quieren, o algunas veces tampoco pueden, profundizar en sus doctrinas, en los temas doctrinales importantes, digamos. Esta es una presentación clara del libro de Gálatas y a su vez poderosa de lo que es el Evangelio, con todas sus implicaciones, porque sé que hay mucha confusión al respecto de entender qué es el Evangelio. ¿Sí? Incluso aquí tendríamos seguramente diferentes opiniones del Evangelio. Y cuando terminemos esta carta, bueno, yo anhelo que todos tengamos claros qué entiende Dios por Evangelio. ¿Sí? Sí. El apóstol Pablo es obviamente el gran apóstol del Nuevo Testamento. A ver, despiértame allá, Autico. Al que se le dio la responsabilidad de aclarar, si tienes mucho sueño te puedes ir a dormir. ¿Sí? No, señor. Entonces despierta o échate agua, por favor. El apóstol Pablo, te repito, es obviamente el gran apóstol al que se le dio la responsabilidad de aclarar el tema del Evangelio de la manera más cuidadosa. Así, él escribe todas sus epístolas, las cuales de una u otra forma enriquecen nuestra comprensión de lo que es la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Becha, ¿le quieres prender acá arriba el foco? Gracias. La vida, te decía, es lo que va a relatarnos el apóstol Pablo: la vida, ministerio, muerte, resurrección e incluso el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo cual abarca la gloria de las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que significan buenas nuevas. Y va a ser muy importante para nosotros entender el Evangelio como es revelado a través del Espíritu Santo a Pablo por medio de esta carta a los Gálatas. Pero más allá de ello, en lo general, yo quiero que sepas que esta carta ha sido usada también por Dios de una manera histórica. Fue la fuente de la Reforma en el 1517, para ser exactos, ¿sí? Un monje agustino llamado Martín Lutero lanzó la Reforma protestante al redactar sus 95 tesis, las cuales todas condenaban alguna práctica del sistema católico romano, y clavó estas 95 tesis condenatorias en la puerta de la Iglesia Católica Romana de Wittenberg, ¿sí? Allá en Alemania. Y con esa publicación lanzó especialmente o esencialmente la Reforma. Así de tremendo era este hombre. Ese fue el primer disparo que luego se escuchó por toda Europa y eventualmente por todo el mundo. Gracias a Dios. Él vio que había algunas cosas donde la Iglesia Católica Romana
se había desviado por completo de las enseñanzas bíblicas y en particular, cuando él estaba como sacerdote enseñando Gálatas, él llegó al versículo 3:11 que dice: porque el justo por la fe vivirá. Cuando él como sacerdote, te repito, estaba enseñando acerca de este libro de Gálatas y llegó a este versículo de Gálatas 3:11, mas el justo por su fe vivirá. O por decirlo de otra forma más clara, el justificado, esa persona ante Dios, va a lograr ser justificada no por sí misma, sino a través de su fe en Jesucristo. ¿Sí? Y si no hay fe en Jesucristo, no hay justificación. ¿Estamos? Sí. Si repites el mismo versículo de hace 2 años, no hay ni siquiera deseo de ser salvo. Así que este hombre, ahí entendió él por primera vez el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Esta declaración de el justo por la fe vivirá aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Él fue el primero que lo dijo. Pablo lo repite aún en el libro de Romanos 1:17, aquí lo leíamos en Gálatas 3:11 y eventualmente vamos a encontrarlo también en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Se repite 4 veces en la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Declaración crítica que vamos a ir desmenuzando, ¿ok? Bueno, esto despertó en Lutero la comprensión del Evangelio y eso produjo su salvación, su transformación de vida, le dio el poder a su ministerio, le dio visión y Dios lo usó como parte clave en el gran descubrimiento del Evangelio, conocido como la Reforma. Pero retrocediendo un poquito, antes que Lutero fuera un teólogo de mente clara, Lutero, antes de eso, él era un monje atormentado. ¿Sí? Antes de que esa fuerza espiritual poderosa que tuvo, él era antes un verdadero fracaso espiritual y emocional. Antes de tener esa paz espiritual, él vivía en constante angustia. Lutero vivía deprimido, vivía asustado, tenía un concepto de su culpa. Vamos, él sí se sabía pecador y vivía con una gran ansiedad y miedo constante también. En una ocasión, cuando seguía su carrera de Derecho para ser maestro en Derecho, se encontró con una tormenta eléctrica. Quería empezar a llover, se vino la tormenta eléctrica y un rayo cayó en el suelo muy cerca de él. Él se aterrorizó
al punto que en ese momento él se comprometió con Dios a volverse un monje. Él creyó que de esa manera Dios iba a estar contento. Estaba convencido que si él no le entregaba su vida a Dios, por lo menos de esta forma, el siguiente rayo le daría en la cabeza. Si no se dedicaba él a Dios. Bueno, se hizo monje agustino, se mudó a un monasterio y ahí encontró que el camino a la salvación era muy difícil. Y no solo para él, sino para todos los que estaban en el monasterio, para toda la gente en general. La salvación era tan difícil desde el punto de vista de la Iglesia católica que la Iglesia inventó un lugar llamado purgatorio. Se lo sacó de la manga, ¿sí? Y el propósito del purgatorio era purgar los pecados de las personas, ¿sí? ¿De qué personas? Bueno, que de personas que no eran lo suficientemente buenas para irse al cielo, pero que tampoco eran tan malas como para irse al infierno. Seguramente no sabían el versículo de Apocalipsis en donde Dios dice que aborrece a los tibios, ¿verdad? Sí. Y que no hay bueno ni aún ninguno. Imagínate, y esa institución y organización era quien tenía esas escrituras. Así que de ese engaño ahí vienes. Esa es tu cuna. Y cargamos con todas esas ideas. Por eso es impresionante la vida de este hombre. Tú imagínate, eran demasiado malas como para poder entrar así nomás al cielo. Y eran demasiado buenas para irse al infierno. O sea, seguramente no encajaban en el esquema de Dios, ¿verdad? Y lo conocían. Y parecía que había demasiada gente en esa situación, de tibios, de mediocres, pero al fin y al cabo pecadores perdidos. ¡Wow! ¿Cuánta gente se ha ido al infierno creyendo engaños? ¡Wow! Y como era demasiada esa gente en esa situación, pues necesitaban una purga, ¿no? Púrgalos espiritualmente, un lugar donde puedan ser purgados, ¿no? Y eso es lo que supuestamente sucedía en el purgatorio. Supongo, pues, que Lutero esperaba llegar siquiera a ese lugar. Esa era su aspiración. Llegar ahí a ser purificado, porque no importaba lo que él hiciera, él seguía sintiéndose culpable de sus pecados delante de Dios. No podía ignorar los pecados que él cometía. Estaba torturado por dentro por una culpa. Pero eso Lutero lo tenía muy claro. Los monjes temían tanto a Dios y la ira de Dios, y temían también tanto el juicio divino, que ellos, ¿sabes qué hicieron? Ellos
Dijeron, no, esto está muy rudo. Entonces ellos voltearon hacia María. Se les enseñaba que María era más comprensiva que el Hijo, ¿sí? Que era más compulsiva, más compasiva que el Padre. Y si acudían a ella podría suplicar en favor o en beneficio ante Jesús por ellos, al Padre. Imagínate, ¿no? Entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz no servía para nada. En eso has creído desde que naciste. Eso es lo que hemos oído en nuestro país. Y lo tenemos hasta el hueso. Y no solo eso, sino lo que sigue. En el caso de Lutero, él sabía que él no merecía ese trato preferencial. Él se seguía sintiendo culpable. Lutero estaba aterrorizado de Dios y aterrorizado de Cristo. No entendía el sacrificio de que el Padre permitiera que su Hijo muriera. Y cuando la gente no entiende, confunde. ¿No te has fijado? Sí. Eso es lo que haces. Cuando no entiendes algo, debieras preguntar, debieras indagar. Pero si te quedas quieto, estático, callado, ensimismado, te confundes más. Y mucha gente se ha ido confundida al infierno. Él estaba aterrorizado, que no comprendía, no veía el amor, pero tampoco entendía la santidad de Dios. A Lutero, como a todos los monjes, se les había enseñado que la salvación era por gracia, sí, pero que esa gracia te la tenías que ganar, ¿no? O sea, como aquí tienes un regalo, pero te lo tienes que ganar, ¿eh? Por fin, ¿es regalo o me lo tengo que ganar? ¿Eh? ¿Captas? Sí. Sí, porque si me lo tengo que ganar ya no es regalo, ¿no? En otras palabras, tienes que alcanzar un cierto grado de dignidad espiritual. Tienes que haber acumulado una cierta cantidad de méritos. Y esta iglesia caótica romana inventó los méritos. ¿Ok? Y si eres lo suficientemente digno, Dios te otorga esa gracia por tus méritos. ¿Ya captaste? Sí. ¿Ya viste por qué a veces te dan ganas de agarrar las sillas y llevarlas allá afuera? O agarrar una escoba y barrer. Te repito que lo traes hasta el hueso. Quieres hacer algo, pero nada sirve. Porque al culpable Dios lo está buscando y tú lo escondes. Lutero no. Gracias a Dios por la vida de este hombre. Él se entregó al culpable, pero no te adelantes. Ahí vamos. Decía que si eres suficientemente digno y consigues tus méritos, pues Dios te los intercambia, ¿no? Te los catafixia
por su gracia, te otorga esa gracia para así volverte digno. Y Lutero, bajo esa creencia, fue a los extremos más absurdos que le enseñaban en su religión. Lutero se entregó a toda disciplina severa imaginable. ¿Sí? Renunció a cualquier deseo personal. Le dijeron que si su comida era escasa, eso era un camino hacia la dignidad que Dios esperaba. Bueno, aquí les convendría a algunos, ¿no? Poner eso, sí. ¿Verdad? Porque esa curva ya cada vez está más duro, ¿no? Sí. Y así con el resto de los monjes hacían. Claro, había quienes sí estaban dispuestos a hacer el sacrificio, ¿no? Otros preferían entrarle a la papa, ¿no? Sí. Y él entonces comía básicamente una dieta de pan y agua. ¿Sí? Pan y agua. También se le dijo que si batallaban con incomodidades, ¿no? Vamos, si se ponían piedritas en los zapatos, ¿puedes creer hasta dónde está el corazón torcido? Y lo hacían. O se amarraban a un cinturón, le ponían picos, clavos, y con él se golpeaban la espalda. Si se infringían dolor, esto también podría acumular méritos, ¿no? Cierta dignidad para ellos. Así que se entregó a la comida escasa, a la negación de dormir, se entregó a vigilias de insomnio muy prolongadas. Y incluso se entregó a mendigar, que era lo más humillante que había y que un ser humano podía hacer, ponerse a mendigar. Y más si no lo necesitaba, ¿no? Pero tienes que mendigar para ganarte la gracia y el favor de Dios. Y no sabes cuánta gente lo hacía. Pensaban que de alguna manera podían alcanzar esa dignidad que no tenían de manera natural. Y que los calificara para entonces recibir la gracia. ¿Ok? Ayunaba Lutero tan a menudo que sus amigos en verdad temían que se fuera a morir. Él sabía que no tenía el mérito que necesitaba. Él se seguía sintiendo culpable. Así que hizo lo que se le decía a los católicos romanos que hicieran para conseguir más mérito, ¿no? Y le contestaban, es que te hace falta más mérito, y ahí lo tienes. Solicitó algún mérito que estuviera pues disponible para él, tuviera que hacer lo que fuera y que le pudiera ser transmitido a él, incluso de alguien más. Y te voy a explicar cómo funcionaba esto. Algunas personas que morían, pero que no eran tan peores, que habían sido algo buenos, y llegaban al cielo con más mérito del que se necesitaba, ¿no? Pues les sobraba,
Y pues oye, pues acuérdate de mí, ¿no? Le sobró mérito, porque no necesitaban ser tan buenos. Vamos, se pasaron, ¿verdad? Y ese excedente de mérito se acumulaba en lo que la Iglesia Católica Romana llama el tesoro de mérito. ¿Sí? Muchos católicos no conocen ni siquiera su propia doctrina, esa es la verdad. Pero como borregos, ¿sí? Es que tenemos esa tendencia. Pero una cosa es ser borrego y otra cosa es ser oveja. La oveja sí sigue en obediencia a su pastor. El borrego sigue lo que se le ponga enfrente. Y esos méritos que te digo del tesoro de méritos se encuentran ahí en algún lugar disponible para que tú puedas acceder a él y recibir ese mérito que te hace falta. Que era más de lo que, te repito, alguien necesitaba. Pero si tú lo necesitabas, tú podías echar mano de ese excedente de otra persona. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podías echar mano de ese excedente de otro? Bueno, pues déjate aclaro, que te tenías que comprometer, ¿sí?, a visitar ciertos lugares que tuvieran reliquias. Ellos inventaron este rollo de las reliquias, ¿sí? Si tú visitabas iglesias que tuvieran reliquias. ¿Y a qué me refiero con reliquias? Huesos imaginarios de Pedro, ¿no? Astillas de la cruz, sangre de los mártires, alguna uña de algún santo, leche de María, en fin. Había un verdadero tráfico de reliquias en esa época. Tú visitabas el lugar y obtenías méritos, millas acumuladas. Lutero caminó 800 millas desde Wittenberg, en Alemania, hasta Roma y de regreso. Y cuando llegó a Roma, Lutero ascendió por la supuestamente escala santa, que son supuestamente escalones sagrados, en los que ellos dicen que el Señor Jesucristo subió para verse con Pilato. Y luego dices que este mundo no es maligno. De ahí vienes o ahí vives. Así que esos escalones sagrados fueron transportados a Roma y los pecadores podían ganar méritos si de rodilla gateaban por los escalones, besando cada uno de estos escalones, y llegaban hasta la parte superior. Lutero lo hizo. Y después de haber hecho eso y de haberse expuesto a todo lo que vio en Roma, dicen que vio más corrupción en Roma que en cualquier parte del planeta. Él regresó a Wittenberg
pero estaba tan abrumado por el pecado todavía, y porque todo lo que él vio allá en Roma solo amplificó su concepto personal de su propio pecado. ¿Sí? Sí. Vivía tan abrumado que confesaba sus pecados constantemente. A él le asignaron particularmente un sacerdote con el cual se podía confesar. Este hombre se apellidaba von Staupitz y este hombre verdaderamente ya estaba agotado de oír las confesiones diarias de Lutero de hasta 6 horas al día. Llegó un momento donde le tuvo que decir: basta ya de tus confesiones interminables, Martín. Hasta que no me vengas a confesar algún asesinato o adulterio, no te quiero ver aquí. Pero Lutero no tenía paz. Y yo creo que su sacerdote tampoco. Pero Lutero no tenía paz porque no tenía la salvación. Tampoco su confesor. ¿Captas? Sí. Lo que conducía a Lutero a este nivel de terror y miedo era que deseaba desesperadamente estar bien con Dios. Repítenos el versículo que compartías. Sí. Venid luego. No, la cita. Es primero. Isaías 1:8. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, Como la grana. como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Como blanca lana. O sea, él no había hecho esta cuenta de arreglar cuentas con Dios, pero vamos a ver por cuál era la clave. Él deseaba desesperadamente estar bien con Dios, porque él entendía a Dios. Y entendía que la ira de Dios hacia el pecado era justa. Y la realidad del castigo eterno en el infierno también era justo para el pecador. Esto lo entendía Lutero de manera perfecta. Podrías decirlo de esta manera. Él sí tenía temor de Dios. ¿Y tú lo tienes? ¿Verdad que no? Él sí lo tenía. Créanme que es una verdad necesaria para impulsar a los pecadores a buscar la reconciliación con Dios. Donde no hay temor de Dios, los pecadores van ciega y alegremente al infierno. Y Romanos 3, el capítulo 3 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lutero sí que lo tenía. Eso sí me queda claro. Y muy probablemente todos los demás monjes no.
puro engañado. No es natural tenerle miedo al juicio divino. No es natural. ¿Sabes qué sí es natural? El orgullo. Eso sí es natural. ¿Cuál? ¿Cuál orgullo? Pues ese de no soy tan malo. ¿Según quién? ¿Según tú? Bueno, pues entonces saquen al mocha orejas, ¿no? Él también piensa que no lo es. O también el pensamiento de, bueno, es que hay peores que yo. ¿Seguro? Y a los pecadores, o sea, a todo mundo, hay que enseñarles a temer a Dios. Y eso sin duda la Iglesia Católica lo hacía de manera perfecta. Ese lado de la moneda sí lo entendían perfectamente. Lutero tenía tanto miedo de Dios que vivía torturado. Y ya te digo, muchos monjes por eso acabaron volteando a buscar a María. Ay, ven, intercede por mí, intercede por nosotros. 1, 2, 3 por mí y mis compañeros. Lutero quería que Dios lo perdonara. Quería que Dios lo aceptara. Quería escapar del infierno Lutero, porque tenía temor de Dios. Él quería saber si podría ir al cielo. Incluso como monje, intentó hacer todo lo que le fue posible hacer y no podía satisfacer su corazón o encontrar alivio para su culpa. Estaba haciendo todo lo que podía hacer y Dios no le respondía. Bueno, eso era lo que él pensaba. Dios no me responde. Sabía que él por naturaleza y por comportamiento era un pecador. Y sabía que Dios por naturaleza y por comportamiento es santo. ¿Y qué tiene que ver la santidad con el pecado? Entonces el abismo era infinito entre ambos extremos. Y él no podía cruzar ese abismo y tampoco él podría arreglar cuentas con Dios. Pero eso se llama honestidad. Rehusó creer cualquier clase de engaño. Vivía atormentado, pero tenía claro que era culpable. ¿Lo tendrás acaso claro tú? Y él no podía poner remedio a su situación. De hecho, Lutero estaba convencido de que era imposible para cualquier pecador
satisfacer la justicia de Dios. Uno se pregunta, cuando uno ve a este hombre, uno se pregunta, ¿dónde está esa tal conciencia de pecado? Ese temor de Dios en el cristianismo actual. ¿Dónde? ¿Dónde está ese temor a Dios, el temor al juicio? Ese temor de ver a nuestro Creador cara a cara y darle cuentas por nuestra vida. Los charcos superficiales del cristianismo contemporáneo, por llamarlo de alguna forma, con esos mensajes más bien motivacionales, ¿no? Que no producen ningún temor hacia lo que realmente el ser humano tiene que tenerle temor. Sin embargo, Lutero había encontrado en la Biblia, en su lectura, a un personaje que vino a ser un compañero para su vida, en su angustia, con el cual él sí se identificó. Literalmente un personaje que estaba también destrozado, con confusión, con miedo. No sabía cómo estar bien con Dios. No sabía qué pasaba con su relación con Dios. Bueno, ¿y quién era ese personaje? Job. Se considera que Job es el primer libro escrito de la Biblia. Antes que Moisés con su Pentateuco, allá en el inicio, cuando este hombre comienza a enfrentarse con Dios. Si tú has leído el libro de Job, hay una pregunta apremiante en su mente. Y se encuentra en el capítulo 9 del libro de Job, versículo 2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará un hombre ante Dios? ¿Cómo? ¿Cómo le va a hacer un ser pecador para poderse siquiera presentar ante un ser que odia absolutamente el pecado? ¿Lo vas a engañar tú con tus hipocresías? ¿Con tus engaños? ¿Con tus caritas? ¿Con tus corrupciones? Hay que creer que es más tonto que uno, ¿no? El que creó el universo. Esa era la pregunta que tenía Lutero en la cabeza. Pero esa era también la pregunta de Job. ¿Cómo se justificará un hombre ante Dios? ¿Cómo? Y escúchenlo bien. Esa es la pregunta que toda religión en el mundo, ¿sí?, está tratando de responder. Todas las religiones en el mundo. Toda religión asume una deidad y toda religión en el mundo asume un medio por el cual tú puedes apaciguar
a esa deidad. Y pasar de que no te dañe, sino conseguir obtener su favor de ese Dios. Eso es lo que son las religiones en el mundo. Y cada quien agarra la que le acomoda, ¿verdad? Toda religión pretende responder la pregunta de cómo puedo estar bien con Dios. ¿Qué tengo que hacer para estar bien con Dios? Y podría añadir, toda religión da una respuesta equivocada. Toda religión da la respuesta del infierno. Solo el Evangelio te da la respuesta, la única respuesta verdadera. No hay otra. Pero esa es la pregunta. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo puedo estar con alguien que es tan diferente a mí? ¿No te has fijado que tú te juntas con los que son iguales que tú? ¿No? ¿Ni siquiera te has fijado eso? Un verdadero creyente se junta con verdaderos creyentes, ¿no? Sí. Un mediocre se junta con mediocres. ¿No has oído el dicho de que se junta con Dios lobos? los hace y ellos se juntan? ¿No lo has oído? Sí. Pues, caray. ¿Tú te juntas con gente igual que tú? Porque te acomodas, ¿verdad? Sí. Y buscas la comodidad, que no te saquen de tu zona de confort, que no me despierten. Yo quiero seguir así. Bueno, entonces, ¿cómo puede un hombre pecador, ya no digas tener relación, siquiera acercarse tantito a ese Dios santo? ¿Cómo? Esa era la pregunta de Job. Bueno, si saben leer. Job era un hombre bueno. Es lo que dice la Biblia. Era lo mejor que un hombre podía llegar a ser desde el punto de vista natural. ¿Captas? Sí. De hecho, en el capítulo 1, versículo 1, tenemos esa descripción de Job. ¿Quieren leerlo? Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos, ya quisiera yo que en la Biblia se dijera así de mí, ¿no? Ahora sí que una lana para que me pongan ahí. No. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo leo esto y lo creo y digo perfecto, recto, temeroso de Dios. Él sí tenía temor de Dios, es lo que está diciendo. Sí. Y apartado del mal. Bueno, eso es lo mejor que se puede ser a nivel humano. Ese es un hombre que es tan bueno desde el punto de vista humano que todos dicen, wow, este hombre es un ejemplo. Y sí que sí.
Bueno, pero entonces, ¿por qué hace la pregunta de Job 9:2? El que la tenga, ya se me durmieron. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo Job está diciendo si él es recto, justo, bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo está preguntando cómo se justificará el hombre ante Dios? Él debiera tener pase automático, ¿no? Sí. Pero no. Y yo digo, si este hombre es recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, no se justifica ante Dios, ¿dónde te deja a ti? Que ni siquiera puedes ser honesto para enfrentarte al espejo. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿O cómo, Señor, cómo puedo estar bien contigo? Si un hombre bueno, del que tú hablaste que era recto, apartado del mal, se hace esta pregunta, ¿por qué? Bueno, pues si quieres saber, esta historia continuará. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, jamás podremos decir que tú no hiciste todo el intento para convertir a nuestra alma a la salvación. Jamás podremos decir siquiera que no enviaste todos tus recursos para evitarnos el destino que tenemos si seguimos como vamos, que es el infierno. Gracias Dios porque esta carta de amor que es tu palabra incluye, Señor, el sacudir nuestras conciencias, el invitarnos a enfrentarnos al verdadero culpable que cada uno lleva dentro, a rogarte por ese temor de Dios, que bien dices es el principio de la sabiduría. Porque vivimos adormecidos por el pecado y engañados con este mundo. Gracias Dios por esta introducción. Gracias por este libro de Gálatas. Gracias por este apóstol Pablo y por estos otros actores, por Lutero, por Job y por esa gente que verdaderamente se cuestionaba cómo estar bien contigo. Enséñanos, Señor, a ser honestos porque no lo somos. Enséñanos a buscar, adquirir ese temor de Dios que necesitamos. Porque todo esto te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Amén.